Hola, bienvenidas a la clase de esta semana. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que aparecen en los informes psicológicos. En este caso no estamos hablando de teoría abstracta, son los errores que yo veo en informes reales y que probablemente también están en los que cuando empezamos a redactar informes aparecen. El plan de hoy va a ser simple. Primero les voy a explicar algunos errores comunes. Los técnicos, los de redacción, por ejemplo, y también algunos errores éticos. Después de esto, les voy a proporcionar dos informes que redacté a propósito con algunos errores. La tarea entonces consistirá en encontrarlos y corregirlos. Esos los entregarán al final en el portal antes de que se cierre el periodo de hoy. El bloque uno será de los errores técnicos. Los errores técnicos son los que ocurren al calificar. Antes de escribir la primera oración del informe, ya existe un error. Y lo malo es que si el dato que usaremos de base está mal, todo lo que viene después también estará mal. Los errores técnicos principales, aunque no necesariamente los únicos, es saltarse la parte de invertir los ítems R. Este es bastante común, sobre todo si no leemos el manual o no tenemos el cuidado de verificar las instrucciones. Por ejemplo, habíamos platicado que el BFI2 tiene ítems marcados con R, que deben invertirse antes de calcular. La fórmula es simple, 6 menos la puntuación original en los ítems R. Si alguien respondió 2 en un ítem R, la puntuación correcta es 4, no 2. El error 2 es sumar en lugar de promediar. En el caso del BF2, el puntaje de cada dominio tiene que ser un promedio, no una suma. Eso también depende de las instrucciones de cada test. 12 ítems se suman y se dividen entre dos, así de fácil. Si reportan 36 como puntaje de un dominio, pues evidentemente no se promedió. El error 3 sería omitir dominios en la tabla. El BFI2 tiene 5 dominios. Si la tabla de resultados solo muestra 3, significa que claramente no se calificaron los 5 o simplemente no se contestaron los 5. Y ese resultado quedaría automáticamente inviable. No se puede omitir ni uno solo, recuérdenlo bien. Ahora hablaremos de los errores técnicos del EAE, por ejemplo. La EAE tiene una columna A y una columna P. La columna A es a un activo y la columna P es de pasado. Los indicadores distintos con interpretaciones distintas. Si alguien reporta que todos los eventos son activos sin revisar columna por columna, evidentemente está ignorando información clave del instrumento. El segundo error es que el percentil asignado al indicador equivocado. Por ejemplo, este puede ser un error muy sutil y de los más graves, porque el percentil en EAE se obtiene de la puntuación de la intensidad total, no del número de sí. Entonces, si buscan el percentil en la tabla incorrecta, el número puede parecer razonable, pero definitivamente el resultado va a ser totalmente inválido. Ahora vamos con algunos bastante comunes con respecto a la redacción de los instrumentos. Estos ya tienen que ver con el momento en el que ya estamos escribiendo el informe. El más grave, sin duda, es el diagnóstico, lo cual ya hemos platicado ampliamente. Y sorprendentemente es bien fácil caer en el diagnóstico sin darnos cuenta. Quiero que lean estas cuatro partes con mucha atención.
La diferencia entre la columna roja y la verde no es nada más de apariencia. Es la diferencia importante entre un informe ético y uno que puede llegar a ser dañino. Por ejemplo, presenta rasgos de personalidad ansiosa, puede llegar a considerarse un diagnóstico, pero tiende a experimentar emociones negativas con mayor frecuencia que el promedio de referencia, es un enunciado que nos está hablando de una tendencia. Es una persona introvertida, también estamos hablando de un etiquetaje. Versus su puntaje en extraversión sugiere una tendencia hacia la reserva social en comparación con la muestra de referencia, hablaría ya de una tendencia y de la muestra de referencia, ¿verdad? Asimismo, cuando sufre de estrés crónico o tiene un problema serio para manejar el estrés, estamos orientando ese informe hacia un diagnóstico y una etiqueta que puede ser dañina tanto para el proceso, pero sobre todo para el ser humano que estamos nosotros evaluando. La regla es simple, compañeras y compañero. Nunca usen tiene, es, padece, sufre. Ese tipo de palabras las omitimos. Siempre utilizaremos palabras como tiende a, muestra una disposición hacia, los resultados sugieren, el instrumento describe, porque no vamos a diagnosticar. Ahora hablaremos un poquito de los errores éticos. Estos también recuérdense que pues, son muy delicados y es parte de nuestra responsabilidad profesional. A veces podríamos decir que estos errores son los más difíciles de detectar porque a veces parecen detalles menores, pero son los que pueden tener consecuencias reales para la persona que está evaluando y también para la persona profesional que está firmando el informe. Aquí hay algunos que pueden llegar a ser muy comunes, lastimosamente, pero que van a llegar a invalidar un informe profesional y que de pronto cuando estamos iniciando, pues los cometemos. El primero es cuando estamos externando la información más allá de la relación entre el evaluado y nosotros, y estamos compartiendo o socializando de alguna forma esa información y usamos el nombre real en lugar de utilizar un código. Todos los informes deben usar un código. El evaluado 01 o EST 01, EBA 01 o cualquier convención acordada. Ustedes pueden poner incluso las iniciales de la persona, su fecha de nacimiento, por ejemplo, o las iniciales de la persona y los años que tiene. Pueden incluso jugar con esto y utilizar sus propios códigos para que ustedes sepan quién es la persona. Pero nunca debemos colocar el informe completo. Esto no es nada más para el curso, no es una formalidad nada más. Esto es estrictamente el respeto a la confidencialidad. La segunda es omitir la sección de limitaciones. Ya veíamos en el informe que les presenté que hay una sección de limitaciones. Si la sección de limitaciones no existe o tiene una sola oración así como nada más copiada, el informe da a entender que los resultados que estamos presentando son definitivos. Y en psicometría, los resultados de un informe nunca son definitivos. Al menos tres limitaciones que estén bien explicadas para el instrumento, para este evaluado, para este contexto, son importantes. Número tres sería no registrar el consentimiento, y eso es algo muy importante. El informe, como ustedes pudieron ver, debe indicar que se obtuvo consentimiento antes de la aplicación. Si no está escrito, no existe evidencia que el proceso fue ético y eso es muy peligroso porque recuerden que estarán usando datos sensibles de sus evaluados, de personas reales que tienen pues vidas, que tienen emociones, que tienen pensamientos y que se han confiado de alguna forma al proceso psicométrico. La número cuatro es comparar con baremos sin decir de qué muestras son. Por ejemplo, los baremos que estamos usando en el BFI2 son de España.
Si el evaluado es guatemalteco, hay que decirlo. O, por ejemplo, cuando estamos comparando con baremos de México, de Colombia. Esto no invalida por completo el informe, recuerden, o el resultado, pero sí que hay que contextualizarlo y hay que expresarlo en la parte de las limitaciones. Por ejemplo, se comparó con la muestra española de Gallardo y Pujol, et al. 2022, como mínimo. Sin esa aclaración, pues este resultado y su comparación con la muestra estaría siendo engañoso. Finalmente, la referencia del manual que llegue a estar incompleta o ausente. Todo informe tiene que ser respetuoso de los derechos de autor y debe citar el instrumento que se utilizó o los instrumentos en caso de que hayan utilizado más de uno. En formato APA completo sería, y que es el que nos corresponde a nosotros, es el que se utiliza en psicología, sería autores, año, título, editorial, el DOI si es que lo tiene el test y el ISBN si es que lo tiene. En este caso, una referencia incompleta no permite verificar el test, si existe, si tiene los requisitos mínimos, si fue publicado, aprobado, etc. Entonces, no se salten nunca el referenciar al autor del instrumento y si se utilizaron varias versiones o si se utilizó alguna otra bibliografía, también debe esto aclararse en la parte de referencias. Ahora viene la parte de su trabajo. En el portal van a encontrar un documento con dos informes, uno del BFI-2 y uno del EAE. Los dos informes tienen errores intencionales. Algunos son errores técnicos, algunos son de redacción, algunos son éticos. Están mezclados con partes correctas para que tengan que leer con atención. Al final de cada informe hay una tabla de 3 columnas. Para cada error que encuentren, llenan una fila. Digamos, en la columna 1 dice perdón, exacto del informe donde está el error. Tenemos que copiar textualmente o literalmente lo que dice el pedacito donde está el error. La columna 2 dice qué tipo de error es. Ahí ustedes reconocerán si es un error técnico, si es un error de redacción o un error ético y cómo debería decirse correctamente, digamos que corrigiéndolo en la columna 3. Deben ser mínimo 5 errores por informe, porque coloqué varios. Son 10 total de errores. Deben entregar la tabla completa en el portal antes de que cierre el periodo de hoy. Lo pueden hacer a mano, a compu, como ustedes quieran. Hay más de 5 errores en cada informe, así que si encuentran más, pues los pueden llenar también, ¿verdad? Eso significará que leyeron con cuidado y que están desarrollando esa habilidad para la eh, mejora de sus propios informes. Porque este nivel de atención crítica, compañeras, básicamente lo que van a necesitar cuando revisen sus propios informes antes de entregarlos. Muy buena suerte y que tengan feliz tarde.